no sé si usted alguna vez ha sentido como esos retortijones o como incluso también diarrea o ese malestar estomacal que a veces nos da. Muchas veces, y es lo que nosotros conocemos como colon inflamado, ¿de hecho? Así es. Bueno, les voy a ir contando. ¿Qué le parece si nos vamos adelantando para donde está nuestro doctor de hoy? Les cuento que lo que decía Omar, el colon inflamado, afecta entre el 16 y el 18% de la población y comúnmente afecta a las mujeres más que a los hombres. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar todos estos síntomas? Bueno, yo me voy a hacer por acá y voy a saludar esta mañana al doctor Farhad Rezvani. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, un gusto saludarte y a todos los televidentes, ¿verdad? Este tema es súper importante, muy frecuente. Todos hemos padecido algún momento de ese cuadro de dolor, de inflamación. Y bueno, creo que será mucho provecho para todos un poquito de información con respecto a este tema. Así es como usted lo dice, doctor, y muchísimas gracias siempre por estar dispuesto a ayudarnos. Síndrome del intestino irritable, ese es el nombre médico, pero como lo decía mi compañero Omar y el doctor Rezvani, usted lo conoce, yo también lo conozco como colon inflamado. Por cierto, que si usted desea hacerle alguna consulta al doctor Farhad Rezvani, puede hacerlo a través de un video en nuestro WhatsApp 6087-7777. Ahí usted envía un video de 30 segundos. Ojalá que ese video tenga el volumen del televisor bajo para poder escucharle mucho mejor, que nos diga desde dónde nos está viendo, su nombre completo y así podamos ayudarle, doctor. Ahora sí, como gastroenterólogo y además gracias por acompañarnos, quisiera que tal vez usted nos diga si es lo mismo síndrome de intestino irritable que colon inflamado. Bueno, en realidad el síndrome digestivo irritable, que es el término correcto, coloquialmente recibe un montón de nombres y también históricamente es lo mismo que se conoce como colitis nerviosa o lo que la gente en algún momento habla como solo colitis o también lo que pues muchas veces se ha referido como el intestino nervioso o digestivo nervioso. O sea, toda esta serie de constelaciones, esta serie de nombres, al final de cuentas, pues se resume mejor en la palabra de intestino irritable o síndrome de digestivo irritable y en realidad es una serie de molestias, principalmente los pacientes lo que van a quejar es un dolor abdominal, un disconfort y generalmente esa molestia se acompaña con algunos cambios en la defecación, o sea, pacientes que pueden tener constipación, estreñimiento, que van poquito al baño o más bien el otro extremo, episodios de diarrea que pueden afectar muchísimo la calidad de vida de los pacientes y en realidad todo este montón de síntomas, este montón de diagnósticos se engloban en ese verdadero término que es el síndrome digestivo irritable. Ok, los síntomas ahora los mencionábamos, ¿verdad? Pero tal vez podamos presentar una pantalla en casa para que ustedes vean cada uno de los síntomas y usted le dé check o al contrario, ¿verdad? Diga, no, este no es, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos con la diarrea, el estreñimiento, la distensión abdominal y el dolor intermitente. No sé si usted, doctor, nos puede indicar, por ejemplo, diarrea, ¿cuántas veces al día se experimenta, por ejemplo? Bueno, en realidad cada patrón defecatorio, cada ritmo de movimientos intestinales de cada persona es totalmente distinto. Entonces, lo que puede ser para una persona un cuadro de diarrea, ir más de 2 veces al día, para otra persona puede ser absolutamente normal. De manera como general, tenemos una regla de los 3, que cuando hablamos que el paciente va más de 3 veces al baño cada día, o si por el contrario va menos de 3 veces al baño en una semana a defecar, entonces ahí es donde ya hablamos de diarrea o estreñimiento. Sin embargo, de manera global, lo que uno busca es ver el patrón habitual de cada paciente, de cada persona, porque todos tenemos patrones distintos dependiendo de cómo comamos, de cuánto nos hidratemos, si hacemos o no ejercicio. Entonces va a ser muy variable. Sin embargo, cuando ya la persona empieza a ver que hay un cambio en este patrón, o sea, que se hace más frecuente o más bien más espaciados los intervalos para ir al baño y que además esto va a quejar un disconfort, una molestia en el abdomen, o sea, que el paciente no solamente va a ver este cambio en la frecuencia o en la consistencia, sino que además eso le va a generar un problema, o sea, no se va a sentir bien. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar si este paciente tiene un digestivo irritable y normalmente estas molestias y este dolor abdominal dura un periodo por lo menos de más de 3 meses, un problema crónico, o sea, el paciente va a estar con estas molestias por periodos largos de tiempo, muchas veces toda la vida, y en realidad por eso en general afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, puede llegar a generar ausentismo laboral o otro término que nosotros hablamos que es presentismo, que tal vez yo estoy aquí en el trabajo pero me estoy sintiendo fatal. Entonces todo esto realmente afecta los costos, esto realmente genera un impacto negativo en la población y por eso estos síntomas, a pesar de que son frecuentes o que algunas personas tal vez lo vean
como algo que puede ser hasta inclusive normal, en realidad al final de cuentas no lo es. Si la defecación cambia en la frecuencia, la consistencia, eso genera disconfort, entonces eso debe llamarnos la atención y posiblemente estemos enfrentando un caso digestivo irritable. Y por el contrario de la diarrea también, bueno, usted estaba ahora haciendo la mención, está el estreñimiento. ¿Cuántos días tiene que pasar para que la persona diga esto es parte de este síndrome? Lo que hablamos frecuentemente, los pacientes cuando ya quejan un verdadero estreñimiento van menos de 3 veces a la semana. Okay. Sin embargo, esto es una regla que no es tan puntual, no es tan precisa, porque algunos pacientes pueden tener este patrón intestinal y verlo como algo normal. Sin embargo, ya más de 3 sí nos debe llamar la atención y pues empezar a hacer algunos cambios. Muchas veces el estreñimiento tiene mucho que ver con la alimentación y con el estilo de vida que tenemos. Sin embargo, hay algunas situaciones, inclusive familiares. O sea, uno ve familias que dicen, sí, es que mamá y mi abuela y todo el mundo, eso ha sido algo ya histórico de la familia. Sin embargo, cuando vamos viendo en el avance de la edad, y normalmente estos síntomas del digestivo irritable empiezan a aparecer en la edad adulta joven, o sea, a partir de los 18, 20, 30 años. Entonces, cuando ya el paciente ve que esto no era el patrón normal, eso es lo principal que nos debe hacer el cambio. Más que un número, ver que pues yo normalmente iba al baño cada cierto tiempo y estoy viendo que ahora es mucho más espaciado o más frecuente. Inclusive algunos pacientes con digestivo irritable pueden alternar. O sea, que una semana no van al baño o van una vez a la semana y la semana siguiente más bien están con episodios de diarrea que van 3, 4, 5 veces al día. Entonces, eso es muy variable, puede ser alternante y en realidad lo que nos debe preocupar es cuando hay un cambio, más que todo el cambio. Uno conoce cuál es el hábito intestinal de uno. Claro. Si este se presenta como un cambio significativo y además este cambio genera dolor o disconfort, porque muchas veces para los pacientes que tienen eso de estreñimiento, a veces para un paciente estreñimiento tal vez no cambia tanto la frecuencia, pero la consistencia de las heces se modifican, ¿verdad? Desde ese punto que llegan a decir, no, yo es que boto solo como bolitas de conejo, lo que se conoce coloquialmente, o que también le genera algún disconfort, como la sensación de tenesmo, que para explicarle a los televidentes, tenesmo es esa sensación, hay 2 síntomas, tenesmo y urgencia. Urgencia es como la necesidad de ir rápidamente al baño y tenesmo es como esa sensación de evacuación incompleta, o sea que uno va al baño pero no se siente satisfecho y sigue con molestias. Entonces, más que todo es ver ese cambio y si ese cambio genera un disconfort, entonces eso nos debe llamar la atención y pensar de que eso no es totalmente normal. Excelente esta explicación que usted nos hace, doctor, y también nos puede ayudar a entender un poquito la distensión abdominal. ¿A qué se refiere exactamente? La distensión es un síntoma muy frecuente y es lo que a las personas casi más les molesta. Esa sensación que se abomba el vientre, que se llena de gas, inclusive tanto que en ocasiones requiere que uno se suelte el botón del pantalón. Esos cambios de distensión o dolor o molestia generalmente pueden tener alguna asociación con la alimentación, o sea que uno ve que después de que el paciente come principalmente algunos alimentos puntuales que hablaremos más adelante, pueden disparar estos síntomas. Y otra cosa que afecta mucho, que puede generar mucho esta distensión, este abombamiento, es el estrés, o sea, los cuadros de estrés, cuando uno se lleva un colerón, cuando uno se lleva una situación que pues se percibe como desagradable o algún estado inclusive de ansiedad o molestias, puede disparar estos cuadros de distensión que son tan molestos y el paciente siente que está lleno de gas. A veces dicen, doc, me siento como un globo. Y todos estos cambios en el gas también tienen pues una explicación en la flora intestinal y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante como las posibles causas del digestivo irritable, donde la generación de gas por algunas bacterias del aparato digestivo puede generar mucho dolor y disconfort a los pacientes. Incluso sin haber comido nada. Incluso sin haber comido nada, puede ser que aparezca en cualquier momento. Generalmente es después de los alimentos cuando el paciente aqueja más estas molestias, sin embargo puede aparecer en cualquier momento. Si estas molestias aparecen en la noche o despiertan al paciente en la madrugada, esto sí ya es un síntoma de alarma, no debe ser tomado como a menos porque hay otros padecimientos mucho más severos que pueden simular un digestivo irritable y que sí requieren una atención mucho más oportuna. Bueno, y también hablábamos del dolor intermitente, ¿verdad? Que usted nos explicaba, es un dolor que va y que viene. Exactamente. Que la persona va a experimentar en el día. Es un dolor intermitente, es un dolor crónico, o sea, que tiene mucho tiempo de evolución y es un dolor que generalmente es difuso o que puede aparecer en cualquier parte del abdomen. Cuando ya el dolor es muy fijo o un dolor localizado, donde siempre dice, no, es que siempre me duele en el cuadrante inferior del abdomen o en el superior. Normalmente esto no es digestivo irritable, generalmente son otras causas las que pueden generar este dolor. El dolor del digestivo irritable tiende a ser más difuso o variable, cambia de localización, no aparece siempre a los mismos momentos del día, es como más intermitente. Cuando el dolor es fijo, cuando el dolor es persistente, cuando está localizado, cuando no alivia, cuando nos despierta en la madrugada, esto es lo que nosotros llamamos una bandera roja, un síntoma de alarma que nos debe hacer sospechar de enfermedades más severas, como inclusive pueden ser
neoplasias, o sea, cáncer del aparato digestivo. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser más acuciosos y más agresivos para buscar la causa en el paciente. Me llama la atención, doctor, que usted estaba diciendo un dolor en este lado, un dolor en este lado. Entonces, ¿el dolor intermitente se siente exactamente en qué cuadrante decía usted? El dolor intermitente o el digestivo irritable tiende a ser difuso, o sea, en toda la pancita, exactamente, en todo lado. No es un punto fijo ni es un punto localizado. Cuando ya está más localizado, nos debe hacer sospechar que puede ser que ande por otro lado el diagnóstico. Ok, esa diferenciación es importante. Ahora, las principales causas, usted ahora mencionaba que el estrés podría ser entonces una de las causas del síndrome de colon irritable con respecto a la distensión abdominal, pero ¿qué otras causas podría usted referir? En realidad a veces es difícil porque muchas veces en algunos pacientes nunca se encuentra la causa y eso es lo que nosotros llamamos primario o idiopático, que no tenemos una causa muy clara. Sí hay algunos factores bien establecidos que pueden contribuir a que los pacientes experimenten digestivo irritable. Uno es la herencia, no hay como un gen específico, pero sí se ha visto en las familias donde ya el abuelo, la mamá, el papá tienen molestias como digestivo irritable, hay una tendencia para que los hijos puedan presentar esto. Generalmente en estos grupos que son como más familiares, normalmente hay un tipo de intolerancia a algún alimento. Y esa parte la vamos a hablar un poco, que hay algunos alimentos que son más irritantes o que generan más gas y pueden generar más molestias. Entonces, mucho tiene que ver con esta parte. Otro que es fundamental son los estilos de vida, que casi que siempre que hablamos de problemas gastrointestinales insistimos en esto, pero es que verdad el cuerpo es un todo y el abdomen nada más es parte de un organismo. Entonces, los pacientes que padecen de estrés crónico, los pacientes que son muy ansiosos, inclusive pueden tener digestivo irritable y esto se ha hablado. Ahora es muy interesante que antes siempre se decía, no, es que este paciente tiene digestivo irritable porque padece de ansiedad o padece de estrés, pero ahora más bien se está pensando que podría ser hasta la inversa, o sea, es como una carretera de dos vías, porque el intestino tiene un montón de neuronas, es casi como si fuera un cerebro, pero obviamente sin funciones tan superiores. Pero estamos hablando de que ahora se cree que tal vez el digestivo irritable más bien sea más la causa de la ansiedad y el estrés, o sea, que es como una carretera de dos vías, tanto un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés puede generar un digestivo irritable, como un digestivo irritable puede empeorar la parte de ansiedad, puede empeorar la parte psicológica, y es porque somos un todo y estas alteraciones en las dos vías puede afectar. Entonces el estrés es una de las causas más comunes, lamentablemente es de las causas más difíciles de tratar porque realmente es difícil, la parte laboral, inclusive esta situación de pandemia, todo eso ha afectado muchísimo a los costarricenses, sin embargo es uno de los puntos vitales. Otra situación son los hábitos de alimentación. Nosotros los costarricenses tendemos a brincarnos montones tiempos de comida, desayunamos pesadísimo y brincamos hasta el almuerzo o hasta la cena, no hacemos meriendas. Estos hábitos asociados al sedentarismo también influyen mucho para que los pacientes tengan problemas de digestivo irritable. Y una de las causas que nosotros vemos ahora con más frecuencia y como la ciencia ha avanzado un poco, pues nos ha permitido estudiar esta situación un poco mejor, es la disbiosis. La disbiosis es cuando hay una serie de bacterias en el aparato digestivo que empiezan a crecer como desproporcionadamente. Nosotros tenemos un montón de bacterias en el aparato digestivo. Tenemos más genoma bacteriano que humano. O sea, somos como un bus que transporta bacterias básicamente. Y estas bacterias influyen en un montón de procesos que son beneficiosos para el organismo, como una absorción de sustancias, como la parte hormonal en las mujeres. Eso es fundamental. Pero pasa que algunas de esas bacterias, dependiendo de cómo nos alimentemos o en los pacientes que tienen digestivo irritable, empiezan a crecer desproporcionadamente. Y este crecimiento de algunas bacterias que generan hidrógeno o metano van a generar distensión del abdomen, van a generar esta inflamación. Entonces, normalmente estas causas de digestivo irritable son muchas. En ocasiones nunca encontramos cuál es el factor agravante, pero generalmente están asociados a estrés, a estilo de vida y en muchas ocasiones también a estos cambios en la microbiota, o sea, en las bacterias que tenemos en el intestino, y eso es como las causas más principales de enfermedad inflamatoria, de este digestivo irritable, que debemos diferenciar de otras enfermedades inflamatorias más severas, como el Crohn, el CUS. Estas son enfermedades que sí ya atacan directamente y que se ve como cuadros inflamatorios mucho más severos y que estos sí requieren unas pastillas o medicamentos para disminuir la inflamación del colon. El digestivo irritable es una inflamación mucho más leve, pero que siempre igual va a generar molestias y puede afectar la calidad de vida. Doctor, incluso tenemos ya varias consultas de algunos televidentes y quisiera comenzar entonces con doña María Elena Fallas, que me dicen los compañeros que ya está lista su consulta. Vamos a escucharla. Hola, doctor, mi nombre es María Elena Fallas Valenciano de Santana. Quisiera preguntarle, es que yo tengo hace como 3 meses, bueno, ya la diarrea ha bajado mucho, que me agarran diarreas. Según lo que coma, de un pronto a otro tengo que ir al baño, tengo tiempo de que estoy incapacitada en la casa porque casi no puedo salir. Lo que me dijeron que eran piedras en la vesícula, quisiera saber si es piedras en la vesícula o el colon inflamado, porque ya yo voy y lo que me dicen que puede ser nervioso, pero también me dijeron que podía ser por las piedras en la vesícula. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a doña María Elena. Muy buena pregunta, sí. En realidad, los cuadros de diarrea sí es de las situaciones que uno debe estudiar un poco más, porque hay muchas enfermedades simulantes o muy similares al digestivo irritable que cursan con diarrea. Una muy, tal vez no tan frecuente, pero muy famosa es la enfermedad celíaca, ¿verdad? Que puede cursar con cuadros de diarrea así crónicos. También algunas infecciones como parasitosis intestinales, etcétera, pueden generar diarrea. Entonces, los pacientes que ya tienen más de 6 semanas, 8 semanas de estar presentando estas molestias de diarrea sí deben de ser estudiados. Muchas veces inclusive requieren biopsias del aparato digestivo para descartar algún proceso un poco más severo. Pero sí podría corresponder a un digestivo irritable. Y ahora que está hablando de esos cambios, de que pasa mucho en casa, todas estas situaciones que generan un cambio en el estilo de vida, el cuerpo las puede interpretar como un estresante y en ocasiones pueden disparar cuadros de digestivo irritable. Entonces, lo de la vesícula, generalmente cuando hay piedras en la vesícula, pues lo que van a generar más los pacientes es un cuadro de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Eso es como el síntoma característico. Sí, este dolor en ocasiones puede disparar o generar episodios de diarrea, pero no es como el síntoma más frecuente asociados a piedras en la vesícula. Entonces, en este caso podría ser que si estos cambios en toda la parte de estilo de vida, estar tanto tiempo encerrado en la casa, puede estar influyendo negativamente en el caso de la paciente y ser uno de los causales de este cuadro de diarrea intermitente. Sin embargo, las diarreas es mejor siempre estudiarlas porque hay muchas enfermedades simulantes que sí requieren intervención y que son un poquito más severas. Entonces, en el caso de la televidente, pues le invito para que se aproxime a una valoración médica con el fin de determinar cuál es la verdadera causa del estreñimiento, pero el digestivo irritable perfectamente podría ser una de esas causas. Ok, doctor, muchas gracias. Dice también, hablando sobre la vesícula, Mari Fuentes, ¿la extracción de vesícula puede provocar este padecimiento? La extracción de vesícula, esto sí puede generar muchísimo diarrea, porque la vesícula básicamente es un reservorio de la bilis. En realidad la bilis se produce a nivel de hígado y la bilis pues va fluyendo, en la vesícula se almacena y después de que nosotros nos alimentamos principalmente las grasas van a generar esa liberación de la bilis por parte de la vesícula que se va a contraer y va a caer en el intestino delgado para favorecer el proceso de absorción de grasas. Entonces pasa mucho que este proceso de absorción de grasas se ve alterado cuando el paciente ya no tiene vesícula. Entonces puede generar diarrea por este medio y también las sales biliares y toda la bilis que va descubriendo en el aparato digestivo puede generar diarrea. Entonces una de las complicaciones más frecuentes que pueden tener los pacientes después de la colicistectomía, o sea, cuando se les quitan la vesícula, son episodios de diarrea, pero no es un digestivo irritable, es una consecuencia de este proceso quirúrgico. Y hablando de este proceso, ¿se va a quitar la diarrea en algún momento, doctor, o no? Tienden a mejorar con el tiempo, pero muchos pacientes en ocasiones requieren medicamentos que son resinas para captar esos ácidos biliares, como para llamar un medicamento, por ejemplo, la colestiramina, que en ocasiones nosotros requerimos emplear en los casos más severos. Pero sí hay una tendencia que con el paso del tiempo tiende a mejorar. Sin embargo, si el paciente hace ayunos prolongados o come pues abundantes grasas, se le pueden disparar estos episodios de dolor y diarrea, y por eso los pacientes que están colicistectomizados ya saben cuáles alimentos no deben de comer y empiezan a establecer algunas rutinas desde la alimentación que les va a servir para disminuir estas molestias. Entonces, generalmente tienden a disminuir un poco por el paso del tiempo, pero también porque hacemos algunos cambios para mejorar esta situación. Excelente, que es lo más importante también, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí. Bueno, tenemos la consulta de Daniela Fonseca del Valle. Ella nos envía su consulta en video, doctor. Queremos escucharla. Me indica Omar que se escucha un poquito bajito, así que vamos a prestarle bastante atención. Buenos días, mi nombre es Daniela Fonseca y soy del Valle de la Estrella. Sí, esta soy yo. Este es mi estómago. Tengo 35 años. Estoy con postura pequeña. Todas las veces que yo como, siempre se me hace el estómago. La única manera de no tener el estómago así es no comer. Beba, come, coma, frutas, comida, lo que sea, mi estómago se me hace así. ¿Qué puedo hacer? Ya me desparasité, ya me purgué y nada, mi estómago siempre sigue inflamado. Bueno, muchísimas gracias a Daniela por el video. Aprovecho incluso también para decirle a todos nuestros amigos televidentes que al grabar el video para escucharle mejor, le bajen el volumen al televisor y así podemos escucharle de una mejor manera. Daniela, gracias por su consulta. Ella dice que puede comer lo que sea, fruta, lo que sea, que siempre después el estómago se le inflama. Tiene 35 años. Ese es el síntoma cardinal que nosotros hablamos de distensión. Tal vez el audio no se escucha tan bien, pero las imágenes hablan más que 1000 palabras, exactamente. Y estas molestias son muy frecuentes y afectan muchísimo la calidad de vida. O sea, ya hasta el punto de que ella casi que no puede comer absolutamente nada. Entonces, en general, cuando nosotros vemos a estos pacientes ya tan severos, primero investigamos por algunas situaciones que pueden generar gas y distensión, porque normalmente esta disbiosis, lo que hablamos de algunas bacterias que empiezan a crecer desproporcionadamente, puede ser una de esas causas de esos cuadros tan severos. Sin embargo, hay algunos alimentos
que son como más irritantes, y ahora los vamos a hablar más adelante, que no se digieren también y cuando llegan al colon generan gas y fermento. Entonces, generalmente son unos tipos de azúcares o carbohidratos que nosotros generalmente encontramos en alimentos que son altos en fructosa. Por ejemplo, algunas frutas como la manzana, el melón pueden tenerlo. También alimentos que son altos en gluten en ocasiones pueden generar estos cuadros de distensión, de molestias. Entonces, es el tipo de alimentos que deben de evitar. La lactosa, los lácteos generan también, porque nosotros, los mamíferos, tendemos a ir perdiendo la lactasa, que es la enzima que digiere los lácteos con el paso del tiempo. Y hasta el 70% de la población costarricense es intolerante a los lácteos. Entonces, eso es uno de los alimentos que más frecuentemente presentan problemas los pacientes con digestivo irritable. También los edulcorantes, que ahora con mucha frecuencia utilizamos. Esos edulcorantes son azúcares que no se absorben, por eso es que no tienen calorías. Pero cuando llegan al colon, parcialmente digeridos o no digeridos, entonces las bacterias los utilizan en sus procesos metabólicos, liberando gas. Este tipo de alimentos también deben ser evitados por los pacientes que tienen digestivo irritable, y en general los dulces que uno encuentra en la industria, o sea, como por ejemplo los juguitos de caja, normalmente tienen muchas concentraciones o concentraciones muy altas de azúcar y de fructosa, y estos son los tipos de alimentos que se deben evitar en el caso de la paciente, pero para que vean que es el síntoma muy típico y cardinal que molesta muchísimo y que de verdad afecta a montones la vida del paciente, hasta el punto que casi ni se puede cerrar el pantalón. Entonces, realmente este video nos explica, nos ilustra muy bien todas estas molestias que generalmente ellos tienen. Ok, Daniela nos estaba presentando esta imagen que bien ilustraba lo que el doctor comenta sobre la distensión abdominal. Al ser las 8:32 de la mañana, me gustaría también recordarle que usted puede hacerle su consulta a través de nuestro Facebook y a través del video que usted envíe al 6087-7777. Decía el doctor que, por ejemplo, la leche, el edulcorante o los juguitos de caja podrían estarle ocasionando a Daniela, en este caso, pero también a usted que nos está viendo y que sufre de distensión abdominal, esta condición. La idea es que usted, por ejemplo, vaya probando y vaya eliminando algunos de estos factores que el doctor estaba mencionando para ver si mejora o no. La idea es que también seamos de ayuda para todos los televidentes. Usted decía que la leche, que el 70% de la población costarricense, doctor, podría ya en este momento ser intolerante a la lactosa. Exacto. Lo sé porque muchos tal vez dicen, ay, pero siempre hemos tomado leche, pero siempre hemos comido queso, ¿verdad? Pero usted decía que con el paso del tiempo vamos perdiendo la lactasa. Exactamente. Que tal vez podamos andar un poquito más en eso. Hay gente que tal vez dirá, eso no es nada, pero realmente es importante porque luego se convierte en un trastorno como este. En realidad, digamos, la intolerancia a la lactosa es una enfermedad aparte del digestivo irritable, y en muchas ocasiones se puede mimetizar, o sea, pueden simularse, pueden parecerse, y en ocasiones pueden estar en conjunto. Como hablamos, la lactasa es una enzima. Para explicarlo de manera práctica, las enzimas son sustancias en el organismo que favorecen el proceso de digestión. La digestión significa que nosotros comemos un alimento grande y va a ser triturado, macerado, y se va a convertir en partículas después muy chiquititas que pueden absorberse, que pueden entrar por el colon o por el intestino delgado principalmente, que es el que absorbe nutrientes hacia la circulación, hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la lactasa es una tijerita, por decirlo así sencillamente, que corta una molécula de azúcar, que son dos partículas, a la mitad para que puedan ser absorbidas independientemente. Pero esta lactasa, principalmente con el paso de la edad, tiende a irse perdiendo la cantidad, la expresión de esta enzima, y uno lo ve que con el paso del tiempo, inclusive los pacientes adultos mayores son del grupo que más tiene tendencia a generar intolerancia a la lactosa, pierden progresivamente esta enzima. No es como que de golpe uno ya es intolerante a la lactosa, sino que uno va viendo con el paso del tiempo que cada vez cuando toma un lácteo se distienden, se abomban, y esto va a ser progresivo. Entonces, normalmente lo que uno le da la indicación a estos pacientes es que intenten evitar los lácteos, que busquen productos deslactosados, no es descremados ni bajo en grasas, deslactosados, porque lo que queremos evitar es la lactosa, o sea, este azúcar que no se absorbe o que se absorbe parcialmente. Y algunas situaciones o algunos derivados de la leche también pueden contener pues, partes muy importantes de lactosa. El queso maduro y el yogur, por el proceso que pues, se requiere para hacer estos derivados, en ocasiones los niveles de lactosa no son tan altos. Entonces, por eso vamos a ver que algunos pacientes dicen, no, es que yo con la leche o con los helados me distiendo montones, pero con un queso maduro o con el yogur tal vez no me pasa tanto. Entonces, por eso ocurre, porque la expresión de esta enzima va disminuyendo, pero no es de golpe y es variable. O sea, no todo el mundo va a presentar los mismos síntomas y tienden a ser muy paulatinos, y poco a poco vemos esta intolerancia. No son todos los pacientes los que presentan, pero cuando ya usted está viendo que el lácteo le está generando dolor o molestias, lamentablemente pues hay que quitarlo o sustituirlo, porque hay que recordar que los lácteos no es que son malos, o sea, en realidad no hay alimentos malos, simplemente algunas personas no toleran bien algunos alimentos. Por ejemplo, para el grupo etario, las mujeres, pero también los hombres, es importantísimo el calcio que nosotros sacamos de los derivados, porque esto va a ser
importante en la mineralización del hueso. Entonces, también quitar todos los lácteos pues, puede generar deprivaciones nutricionales. Debemos buscar otras alternativas que nos puedan suplir de estos nutrientes que nos da la leche y muchas veces lo hacemos a través de derivados que sean deslactosados. Esto es como la manera más sencilla. Y además esa es la explicación, ¿verdad? Que ahora nos hace entender por qué antes sí podía, por ejemplo, tomar leche y ahora ya no. Exactamente. O comer queso y ahora ya no. Tenemos la consulta de doña Darling Guillén. Doctor, vamos a escucharla. Perfecto. Buenas, mi nombre es Darling Guillén, soy de Cartago. Mi consulta sería, tengo 5 días de tener una estaca en el lado derecho de mi estómago, pero también anteriormente me habían detectado una piedra en la vesícula. Quiero saber si es por el mismo motivo. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su consulta, doctor. ¿Tiene alguna relación? En realidad este cuadro de dolor es agudo. Hablamos de que para que uno pueda diagnosticar el digestivo irritable, uno requiere que los síntomas ocurran por lo menos una vez a la semana, por lo menos más de 3 meses. Entonces, 5 días es muy poquito tiempo, es un dolor muy agudo. Si ella tiene piedras en la vesícula, puede ser que el dolor sea un cólico biliar. Normalmente el cólico biliar sí tiende a ser en la parte superior derecha, a veces se irradia hacia la espalda. Ella lo localiza un poquito más abajo. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales de dolor en el cuadrante inferior derecho sería inclusive procesos de apendicitis. Entonces, ya los cuadros de dolor agudo, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, ser más prudentes y eso sí requieren una valoración. Entonces, en el caso de ella, mejor que consulte el primer nivel, a la clínica, le vais inclusive, para que sea atendida porque podría explicarse por las piedras en la vesícula. Sin embargo, ya estos procesos están agudos y hay que tenerles cuidado y no de entrada ponerlos en el digestivo irritable. Y muchas veces en la práctica médica hicimos mucho eso, de utilizar el digestivo irritable como una casilla grande para tirar diagnósticos que nosotros no sabíamos o no podíamos explicar qué eran las molestias que teníamos para el paciente y le decía, bueno, lo que tiene es un digestivo irritable y eso generaba mucha impotencia para el paciente principalmente porque decía, le hacen estudios, todo sale normal, pero yo me sigo sintiendo mal. Entonces, muchas veces se utilizó esta casilla grande para, por decirlo así, poner ahí un grupo de pacientes que no sabíamos lo que tenemos, pero ahora cada vez con la información que nos da la medicina nos permite tratarlos y darles un mejor abordaje. Entonces, sí hay que hacer esta diferenciación entre los procesos agudos y crónicos porque son súper distintos. Ella debería buscar entonces un gastroenterólogo que le ayude a diferenciar el diagnóstico. Exactamente. O que, bueno, en realidad hay muchos médicos generales también excelentes que pueden atender en el primer nivel y si ellos ven oportuno la atención después con un especialista, excelente. La valoración entonces sigue igual de bien. Lo importante es que busque atención, sea cual sea el médico, pero que busque esa atención médica oportuna para que ese proceso no vaya a complicarse más adelante. Ok, doctor Ali Soto dice, ¿cómo saber cuando los síntomas del intestino irritable son graves y debemos asistir al médico? Esta pregunta es fundamental. Hay algunas situaciones que nosotros hablamos de banderas rojas, o sea, los síntomas o signos que ya nos deben llamar la atención. Hablamos de que esta enfermedad tiende a aparecer en los adultos jóvenes, entonces cuando los síntomas aparecen después de los 50 años, debe ser una bandera roja, porque a partir de los 50 años aumenta el riesgo de 2 enfermedades que son el cáncer gástrico y el cáncer colorectal, que pues, son muy frecuentes en la población costarricense y de estos pacientes que después de los 50 años aparecen con síntomas y requieren una endoscopía para esclarecer el diagnóstico. Otra bandera roja, cuando el paciente se despierta en la noche con la necesidad de ir a defecar o por el dolor. Esto es una bandera roja. También son banderas rojas algunas alteraciones en los laboratorios que pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, cuando hay anemia, cuando hay sangre oculta en las heces, cuando se aumentan las células de defensa en la sangre, los leucocitos o algunos marcadores inflamatorios en sangre están aumentados, también nos debe llamar la atención, esto es una bandera roja. Cuando hay pérdida de peso no explicable, principalmente cuando se pierde más del 10% del peso corporal, debe ser un signo de alarma. Y en realidad estos son los datos más importantes que nos deben hacer sospechar de que hay que atender rápido porque hay algunos padecimientos que son muy similares al digestivo irritable, pero que son mucho más severos, como verdaderas enfermedades inflamatorias del intestino, procesos infecciosos como diarreas severas, bacterianas o parasitarias, o inclusive cáncer. Entonces, ya cuando el paciente empieza a aparecer con estas banderas rojas, cuando tiene inclusive también fiebre, esos ya son los síntomas que deben de hacer, urge atender a la consulta y debemos de acudir para que pues, se haga un verdadero diagnóstico, porque probablemente no es un digestivo irritable, sino algo más. Así es. Doctor, tenemos la consulta de un televidente, vamos a escucharla en este momento. Buenos días, doctor. Buenos días, Thais. Buenos días. Muy lindo programa. Buen día. Quería consultarle, doctor, si el colon, como es ascendente, transversal y descendente, nosotros hemos creído que el colon es la última parte del colon. Si se irrita todo,
o solamente la última parte donde uno tiene para ir a defecar? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por su consulta y muchas gracias también por sus palabras, doctor. Buena pregunta, ¿verdad? Sí, sobre excelente. la estructura. En realidad la anatomía del aparato digestivo es muy amplia. El intestino delgado es larguísimo, mide entre 6 a 8 metros. En realidad, con las microvellosidades, que son los pequeños pelitos que tenemos en el intestino, esta superficie de absorción se vuelve tan larga como casi kilómetros, y eso es la parte más interesante de la fisiología gastrointestinal. El colon tiene una medida de 1 o 2 metros y generalmente es el sitio que más se afecta con estos procesos de digestivo irritable. Puede afectarse cualquier punto o todo. En realidad, generalmente, por eso hablamos de que las molestias tienden a ser difusas o tienden a cambiar la localización, porque todo el marco colónico pues abarca casi que todo el abdomen. Entonces, las molestias pueden ser en cualquier punto del abdomen y con muchísima frecuencia en todo el aparato gastrointestinal o todo el aparato intestinal. Específicamente en el intestino grueso, el colon, es donde nosotros vemos más esas molestias. Entonces, para responder a la pregunta, sí, puede ser en cualquier punto de toda esta anatomía que hablaba el paciente. Vamos a escuchar a Lenit, que nos manda este video desde Pérez Celedón. Buenos días, Lenit. Buenos días. Buen día, Thais. Doctor, muchas gracias por el espacio. Lenit, desde Pérez Celedón. Tengo 37 años y los síntomas que el doctor acaba de mencionar, yo los padezco. Diarrea, a veces no puedo ir al baño, a veces la sensación de estar ahí sentada en el baño y no puedo defecar, a veces mis heces son poquitas, a veces son pastosas, cambian la coloración también. Tengo mucho tiempo también de tener mi garganta irritada, no sé si se debe al mismo problema. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias, Lenit, saludos hasta Pérez Celedón. Muy frecuente, ¿verdad? O sea, yo creo que muchos televidentes deben estar pensando, es que de verdad todos estos síntomas que estamos hablando los tengo yo. Claro. Porque afecta hasta, como decías vos en la estadística, hasta el 20%, 18% de la población. E inclusive lo vemos cada vez en pacientes más jóvenes, en adolescentes, inclusive en niños. Entonces, estas molestias no son para menos y los cuadros, como explicaba bien la paciente, pueden ser a veces alternantes. Y cambia la consistencia, cambia la frecuencia y si se asocia a dolor, muy probablemente entonces estamos hablando de un digestivo irritable, pero tenemos que descartar otros procesos que pueden estar asociados, como por ejemplo hablábamos de cuadros de intolerancias alimentarias, que también pueden generar molestias, alergias alimentarias, en ocasiones también pueden generar síntomas muy similares y por eso es importante acudir para una valoración. Usted decía esto de los adolescentes, doctor, y es la pregunta que nos hace Estefanía Durán. Dice que su hijo tiene 15 años y tiene 3 semanas de estar con dolor abdominal consistente. Hay días que estaba estreñido o hay días en que le da diarrea. Podría ser colon irritable y si se le puede dar probiótico. Podría ser colon irritable, sin embargo, todavía no alcanza los más de 3 meses que uno normalmente debe de tener de intervalo para poder decir que el proceso es crónico. Entonces, esto todavía sería un proceso subagudo. O sea, no es agudo como la primera televidente que decía que pues apenas tenía 5 días de molestia. Podría ser que el paciente esté evolucionando en digestivo irritable. También cuando las molestias a veces empiezan a pasar en un periodo corto de tiempo, habría que ver si no es que hubo algún cambio en la alimentación. Y no sé si ustedes lo han experimentado, que cuando uno sale del país y tal vez empieza a comer como un poquillo más de comida de calle, un poquito más chatarra, o inclusive cuando uno sale por el trabajo, a hacer alguna gira, alguna situación y cambia el patrón de alimentación de uno, a veces uno se puede estreñir o a veces puede tener episodios de diarrea. Entonces, por eso, dependiendo de cómo nosotros comamos o cómo nosotros tengamos el estilo de vida, a veces el patrón intestinal puede cambiar, el hábito intestinal puede cambiar dependiendo de estos factores. Todavía es muy pronto para poder decir que es un digestivo irritable, pero si esto se extiende con el tiempo, posiblemente lo sea. Y se ha visto que en la población joven este padecimiento cada vez es más y más frecuente. Lo vemos también muchísimo ahora en este periodo de pandemia, porque por ejemplo antes estaban habituados a ir al colegio, a tener sus tiempos de alimentación, a hacer ejercicio con los compañeros, inclusive a tener esparcimiento. Entonces, intrínsecamente, los adolescentes y las personas jóvenes también han padecido mucho estrés durante este periodo de tiempo y por eso hemos visto que el digestivo irritable durante este periodo de tiempo se ha disparado, se ha habido un aumento en la incidencia de estos casos y probablemente se asocia a todas estas situaciones que nos están sacando de nuestro día a día y que pues siempre nos van a afectar porque somos un todo. Así es. Doctor, tenemos otro video de un televidente, Adelante. Vamos a verlo. Buenos días, doctor. La consulta mía es la siguiente. Yo cada vez que como, sea lo que sea, de desayuno, almuerzo o cena en las tardes, siempre después de que como el estómago se me pone inflamado. Y no sé qué sería, me pongo como que si me hubiera comido yo, no sé, unos 3-4 kilos de comida, pero y no me agarro sino una erupera y el estómago más grandísimo, lo siento.
sucedería en consulta. Gracias. Gracias a usted. Básicamente come y eructa o padece de eructadera. Bueno, habría que ver porque generalmente las molestias de gas en el intestino se pueden manifestar o caracterizar de distintas formas, ¿verdad? Generalmente el colon irritable es más lo que uno ve es la sensación de distensión o flatulencia, o sea que sí se libera mucho gas, pero por la parte baja. Cuando los gases son como más de la parte superior, entonces habría que descartar que el paciente no tenga más bien un proceso como una hernia hiatal, porque cuando empieza el proceso de digestión por parte del estómago, el estómago empieza a macerar, a generar una digestión química, y ese proceso, principalmente cuando el paciente come muchos alimentos que generan fermento, como por ejemplo puede ser el brócoli, la coliflor, muchas las bebidas gaseosas o las bebidas alcohólicas como la cerveza en ocasiones también pueden generar estas molestias. Entonces en el aparato digestivo empieza a generar gas, fermento, y eso se va a liberar de alguna forma, tiene que salir ese gas. Si avanza hacia el intestino delgado o intestino grueso, el paciente va a presentar distensión, pero alguna válvula de escape que el paciente también puede tener es eliminar los gases a través del eructo. Entonces también este cuadro de molestias altas puede ser también caracterizado, puede estar asociado con esta sensación de gas o generación de distensión producto de estos procesos anormales que ocurren en los pacientes que tienen digestivo irritable. Ahora, ¿hay algo que lo elimine, que lo quite o que tal vez elimine un poco estos síntomas que el señor estaba refiriendo? En realidad, cuando los pacientes presentan muchas molestias como gas o distensión, bueno, lo primero que nosotros hacemos hay un test nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se utiliza para diagnosticar sobrecrecimiento bacteriano o estos desbalances en la microbiota, que es los test de hidrógeno y metano expirados en el aliento. Entonces, de manera muy sencilla para explicarle a los televidentes, es un pequeño aparato, un dispositivo en el cual uno sopla después de que uno da un sustrato y hace cierta cantidad de mediciones, entre 7 y 10 mediciones, y le permite a uno ver los niveles de hidrógeno y metano que se expiran en el aliento. Cuando nosotros tenemos bacterias degradadoras que con su metabolismo empiezan a producir gas o distensión, entonces pueden positivizar este test. Entonces nosotros lo vemos porque tiene concentraciones de hidrógeno expirado, de metano muy altas. Este tipo de procedimientos, por cierto, nosotros lo realizamos como parte del grupo de Equilibrium que pertenece a la comunidad de Salud 360 y son procesos que nos ayudan a caracterizar si estos pacientes tienen estas molestias, se les puede dar un tratamiento antibiótico asociado a probióticos y prebióticos, y esto sí puede generar que los pacientes mejoren mucho las molestias. De hecho, nosotros vemos con mucha frecuencia pacientes que han tenido diarreas por muchos periodos de tiempo, digestivos irritables de mucho tiempo de evolución, que una vez diagnosticados con estos cuadros de sobrecrecimiento bacteriano, se les da tratamiento y mejoran muchísimo hasta el punto que se curan y después ya no vuelven a la consulta. Entonces, esa es la gran ventaja que nos ha permitido con la ciencia poco a poco, tener algunos avances que nos ayudan a tratar a los pacientes. Entonces, especialmente estos cuadros de distensión, dolor o molestias, a veces equilibrando un poco la microbiota, dando probióticos, y en ocasiones nosotros utilizamos algunos medicamentos que favorecen o que disminuyen un poco el gas, como la simeticona. Todos estos medicamentos disminuyen esta producción o las burbujas del intestino, entonces alivian muchísimo las molestias de los pacientes. Entonces, para responderte, sí, en realidad sí tenemos algún arsenal de tratamientos que pueden hacer mejorar las molestias al paciente. Y esto es algo súper importante porque también dentro de los temores o dentro de las cosas falsas que se creen del digestivo irritable es que no tiene tratamiento, o que no tiene cura, o que siempre voy a estar con dolor, que nunca se me va a quitar esta molestia. Y eso es lo que uno mucho ve o escucha en la calle. Y en realidad sí hay tratamientos que pueden o que nosotros utilizamos para disminuir el dolor. Inclusive también algunos pacientes que cursan con muchísima ansiedad, usamos neuromoduladores, o sea, medicamentos para disminuir esta sensación o esta percepción anormal del dolor, porque también los pacientes con digestivo irritable a veces lo que tienen es una percepción anormal o una hipersensibilidad visceral, o sea que con un estímulo que tal vez vos y yo no tendríamos dolor, ellos sí sienten mucha molestia. Entonces usamos neuromoduladores también para disminuir esta sensación de dolor. Los pacientes que ya tienen mucho estreñimiento, en ocasiones utilizamos laxantes para mejorar estos hábitos, estas deposiciones, para que vayan con más frecuencia al baño, o por el contrario, los pacientes que tienen diarrea utilizamos algunos medicamentos para enlentecer este tránsito colónico, y también echamos mano, utilizamos antiespasmódicos, medicamentos para relajar el músculo liso del intestino para que el paciente no esté con dolor o molestia. Entonces, para responderte, sí, hay muchas terapias, hay muchos tratamientos, inclusive hay terapias alternativas. En algún momento se ha considerado hasta la hipnosis, el tratamiento a través de... Y eso nos ayuda muchísimo los psicólogos o los psiquiatras en el paciente del digestivo irritable, porque hablamos de que es una ruta de 2 vías. O sea, tanto las molestias del sistema nervioso, la ansiedad, el estrés afectan el colon, como viceversa, porque estar distendido, estar con dolor siempre va a generar ansiedad, va a generar molestias, y entonces esto va a afectar la calidad de vida de los pacientes y nos pueden disparar cuadros de ansiedad o inclusive de depresión. Entonces, por eso es que debemos
tratar de trabajar en conjunto para poder atender bien al paciente y que realmente podamos resolver el problema. Claro, porque se alimentan, ¿verdad? Tanto el colon irritable del estrés como el estrés de los problemas del colon irritable, doctor. Se convierte en círculo vicioso. Correcto. Tenemos otra consulta en video que vamos a escuchar en este preciso momento. Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que después de pasar uno por el virus del COVID quede con alguna deficiencia gástrica? Desde que yo me recuperé del COVID, me ha costado mucho lo que es volver a comer como antes. Ahora cualquier cosa que yo coma me cae mal, me inflama el estómago, depende incluso hasta de la hora que coma, si llámese a las 5 de la tarde, si después de las 5 como algo, inmediatamente se me inflama el estómago. Bueno, muchísimas gracias. Qué bien que se pudo recuperar, doctor, sí, nuestra televidente. Claro. Pero sí queremos ayudarle en ese tema. ¿Tiene alguna relación? En realidad se ha visto que hay algunas manifestaciones del aparato digestivo asociadas a la infección por el COVID. Principalmente lo que nosotros vemos con más frecuencia es que los pacientes pueden inclusive hasta debutar o presentar episodios de diarrea. Después de pasar todo este cuadro infeccioso, etcétera, pues primeramente, o sea, este momento que ella tuvo, que pues un trago amargo, difícil, gracias a Dios se pudo recuperar, pero generó un estrés, un cambio abrupto en la parte mental que puede haber disparado este cuadro digestivo irritable, porque a veces hay algunos gatillos que pueden disparar el digestivo irritable. Muchas veces esos gatillos a veces no los percibimos o no los analizamos. Pues en el caso de la paciente sí fue después de esta infección, tal vez le generó un estrés muy importante. En sí el virus no tiende a generar, o con poca frecuencia genera trastornos crónicos el aparato digestivo. Sin embargo, sí se ha visto muchos pacientes que se detonan con algunos gatillos. Generalmente los gatillos pueden ser infecciosos, tal vez algunos gatillos pueden ser alimentos, pueden ser viajes al exterior, pueden ser después de infecciones del aparato digestivo. Entonces sí, cualquier situación que nos desequilibre la microbiota o que nos desequilibre la parte de tranquilidad emocional que nosotros tenemos pueden disparar cuadros de digestivo irritable y pueden estar asociados a estas molestias. Doctor, muchísimas gracias por toda su explicación tan amplia y tan detallada de este síndrome de colon irritable. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista a través de teletica.com. Quisiera nada más cerrar, doctor, también con algunas recomendaciones o consejos para quienes tienen este problema de colon irritable. De hecho, tenemos una pantalla, pero queremos ir poco a poco. Evitar alimentos irritantes, por ejemplo, ahí está. Y si usted gusta, doctor, vamos leyendo una a una. Bueno, entonces en esta parte de evitar alimentos irritantes, principalmente los que generen gas en el aparato digestivo, y esto estamos hablando de que los lácteos, algunos alimentos que contienen gluten, todos los derivados industrializados de frutas que contienen mucha fructosa, principalmente los jugos, también las conservas pueden generar distensión, pueden generar molestias, el repollo, la coliflor, inclusive condimentos exagerados o comida muy condimentada, inclusive hasta muy picante, a veces puede generar o disparar un poco estas molestias. Todos estos alimentos son los que debemos poco a poco ir disminuyendo y muchas veces el paciente ya sabe cuál comida es la que siente que le cae mal. Sí, uno en el fondo ahí lo sabe, pero bueno, entonces eso es importante y por eso el doctor quiso ponerlo de primero, ¿verdad? Ahí también usted leía que no es bueno saltarse tiempos de alimentación, que debe disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, evitar fumar, aprender a controlar el estrés, evitar el sobrepeso, importantísimo en este tiempo también ejercitarse aunque sea en casa, consumir suficiente agua al día, importante también el líquido. Todas esas recomendaciones, si nosotros las aplicamos, van a ver que van a generar un impacto muy positivo, inclusive pueden disminuir muchísimo las molestias, no brincarse los tiempos de comidas de lo que más cuesta, anden siempre una merienda que puedan llevar una fruta, los que toleran los lácteos, inclusive un yogur o un pequeño sándwich, lo que sea, porque estar moviendo el aparato digestivo favorece este proceso, hacer ejercicio favorece el movimiento del aparato digestivo y la buena hidratación, que son siempre consejos habituales que a veces se utilizan como muletilla, pero realmente pueden dar un cambio muy positivo para los pacientes. Muchísimas gracias al doctor Farhad Rezvani, él es gastroenterólogo y si usted desea contactarlo, puede llamar o también escribir al 7050-5534, puede utilizar el otro número 8880-2931, pero puede encontrarlo en Facebook y también en Instagram como Salud 360CR. Salud 360CR. ¿Estoy bien? ¿Todo correcto? Todo correcto, todo perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los televidentes por la atención. Muchas gracias.